Lamentablemente ayer se registró otro feminicidio en Puerto Rico, esta vez en Corozal. Hasta ahora la persona que cometió este feminicidio, que se suicidó, también hirió a la cuñada de él. Y para hablar de lo que estamos haciendo como sociedad con esta situación y qué está haciendo el gobierno, se encuentra con nosotros la doctora Ada Álvarez Conde, quien aspira al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático, y también con Adriana Gutiérrez Colón, candidata a la Cámara de Representantes por el precinto 4 del Partido Independentista Puertorriqueño y parte de la alianza con el Victoria Ciudadana. Buenas tardes ambas. Buenas tardes, muy buenas tardes. Es triste ver esta situación, la hemos visto y seguimos viéndola, y parece que esto va a ocurrir constantemente en el país. Y me pregunto en qué área es que estamos fallando como sociedad, que no podemos proteger a nuestras mujeres de estos círculos de violencia. Este matrimonio dejó 3 hijos que ahora están huérfanos porque papá y mamá no están. ¿Qué estamos fallando? Bueno, lo primero es que tan cerca como esta semana tuvimos un mensaje del gobernador donde habla de un plan anticrimen y por la paz que llegó hace 3 semanas. Entonces a mí no me cuadra que estando en un estado de emergencia, que habiendo un problema de que no pasa ni 2 semanas y lamentablemente tenemos que hablar, ¿verdad? Porque ese es el promedio, es una cada 2 semanas, cada 14 días, sin contar que son 25 o 30 querellas diarias. Ahora, porque es año de elecciones, hay un plan anticrimen, que yo soy la primera que hablo de una cultura de paz y por eso siempre tengo, ¿verdad?, ese tema de la prevención, etcétera, pero too late, tú sabes, muy fuera de contexto la prioridad. Y como siempre he dicho, de que vale que tú pongas un Estado, que es necesario, si el propio Estado no actúa con urgencia para este tipo de casos, sin contar 2 cosas. Número 1, que esto es un patrón. Ya no son las parejas actuales, son cuando hay rupturas los que están matando, sin contar esta idea de matar y matarse. Y segundo, que realmente yo no veo un plan del Estado de nadie, ¿verdad?, para atender las víctimas secundarias de la violencia doméstica. O sea, ¿qué hacemos con los niños que quedan huérfanos de madre y padre? ¿Qué servicio, si alguno? ¿Cómo manejo ese trauma? Es horrible. Sí. Porque hablamos mucho de las víctimas y lo que le fallamos a las víctimas, sin contar que le fallamos a los agresores, porque volvemos a escuchar de un caso, una persona que tenía un caso anterior. Claro. Y volvemos otra vez, ¿qué está pasando con las personas que han tenido casos antes? Sí, ¿verdad? Como decía la compañera, yo estaba pensando lo mismo cuando venía de camino, porque ya llegó un momento que ¿qué más podemos decir? ¿Qué más o sea, ¿qué más? Lo que no hay oídos para escuchar a la gente que está hablando de lo importante que es. La prevención me parece que es el área donde más estamos fallando. Y se habla de un mensaje, en el mensaje del gobernador, anticrimen, pero poco escuchamos de propuestas de género o de rendición de cuentas al gobierno, al país, de qué está pasando con el estado de emergencia. Escuché unas expresiones del gobernador diciendo que horroroso este último feminicidio, que lamentable, que el gobierno estaba haciendo unas gestiones, pero ¿cuáles? ¿Por qué no aprovechar ese tipo de foros para explicarle al país que merecemos explicaciones de qué es lo que se está haciendo? Muy poco. En este caso en particular, además del tema de la prevención, de la educación con perspectiva de género, de campañas de educación a través de medios de comunicaciones, para esos efectos en la Cámara de Representantes y la legislatura, la delegación del PIB ha propuesto varias medidas. Por ejemplo, que a través de WIPR se inicie una campaña sobre qué es la perspectiva de género y por qué es importante para empezar a educar, ¿verdad?, y a educarnos como ciudadanía. Por otro lado, estamos hablando ahora de otras consecuencias que tienen estos tipos de feminicidios cuando deja a familias destruidas completas. Aquí hay 3 niños huérfanos. Y para esos efectos también, como el Estado ha fallado, evidentemente, porque seguimos levantándonos con casos de feminicidio, el Estado le debe a estas familias y a estos hijos. Y una de las propuestas es también para una reparación para las víctimas colaterales, que en este caso son los hijos y las hijas de las víctimas de feminicidio, para que se les ofrezca, por ejemplo, becas de estudio o quizás alguna mensualidad para que estas personas pues puedan valerse y tener recursos también, porque se quedan muchas veces huérfanos de padre y de madre. Esos planteamientos que usted menciona y contextualizando con lo que Ada plantea, yo les voy a plantear esto. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que hablar con perspectiva de género, tenemos que establecer un currículo, etcétera. Pero la sociedad parecería ser que no está de acuerdo. El país, ¿verdad?, en un mundo tan polarizante con lo que tenemos ahora mismo,
no parece estar de acuerdo con esa iniciativa. Y entonces mi preocupación es que cada vez que ocurre esta situación, estamos discutiendo aquí, vamos a hablar de perspectiva de género, con razón que la tenemos que seguir hablando, pero a la misma vez no llegamos a nada. O sea, se queda en no hay un que consenso. no hay un consenso y se queda en una pelea de que es perspectiva, que no es perspectiva, que es esto, que es lo otro, yo creo esto, yo creo lo Digo, otro. ideología. Levanta resistencia. Levanta demasiada resistencia. Entonces, usted ha planteado, por ejemplo, y yo sé que tiene otras ideas también, de que son proyectos de ley que yo veo por qué no se pueden aprobar y convertir en ley. Pero en la medida en que traemos el tema y entonces le traemos también el tema de perspectiva de género, sé que va a salir Proyecto de Dignidad o van a salir otros componentes de la sociedad. Entonces, no sé si es momento, y les planteo ambas, para atender hoy y resolver el problema hoy, de darle más recursos a los refugios, de aprobar este tipo de medidas, que pongamos a un lado el tema de la perspectiva de género por el momento y busquemos soluciones tangibles ahora mismo. Soluciones ¿sabes? de consenso. Consenso, fondos, refugios, etcétera, porque no estamos llegando a ningún lado. De acuerdo, lo que pasa con eso es que yo creo que parte, ¿verdad?, de cómo hemos fallado como país es que yo trabajo con el representante Denis Márquez allá en la Cámara como asesora legal. Y lo que notamos es que las discusiones que se dan sobre el tema para erradicar la violencia de género son propuestas reactivas. Una vez ya hay un asesinato cometido, una vez ya hay un caso de violencia doméstica que ocurrió, es alzar las penas y no es el asunto preventivo. Y mientras no atendamos el asunto de la prevención y la educación, esto va a seguir ocurriendo. Y tienes toda la razón, Jonathan, que esto causa una polarización en cuanto al tema y lamentablemente eso tiene mucho que ver con una desinformación que se ha creado intencionalmente por parte de algunos sectores. Porque si las personas entendieran que la perspectiva de género quiere decir que creemos en la equidad de la mujer y el hombre y que la violencia de género tiene un asunto muy estructural que ver con unas sociedades machistas donde hay hombres que se creen que son dueños de sus parejas y sus mujeres y que por ende tienen el deber y el derecho de arrebatarles hasta incluso su vida. Pues si todas pensáramos y entendiéramos en este país lo que significa la perspectiva de género, yo creo y estoy convencida que estaríamos todas de acuerdo. Pero, licenciada, El problema es la desinformación que viene de ciertos sectores.